Está escuchando ahora un policía, uno de los mejores policías que hay. Se llama Andrés Ramos, es inspector jefe, es director de la Academia de Pol, la academia con más éxito en aprobados para entrar y para ascender en la Policía Nacional. Tengo aquí un dato. Tiene 1.547 aptos, ni más ni menos de 2.456 plazas para la escala básica, o sea, una garantía de éxito. Es la Academia de Pol. Y nos está escuchando ahora mismo. Andrés, muy buenas. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Oye, me he quedado alucinado con eso de que uno de los mejores policías, por favor, qué responsabilidad. Por supuesto. Sí. No, en absoluto. Un policía más que cumple con su función con humildad y con vocación de servicio público como todos, ¿no? Lo decía por tu trayectoria, porque has sido de la UIP, la semana pasada estuviste con nosotros y me impresionaste con el tema del 11M, que estuviste allí y demás. La verdad que fue un testimonio impresionante. Silencio, sí, recuerdo la entrevista que nos diste y hablabas del silencio, a mí me dejó impresionado. Por eso lo digo, por tu trayectoria profesional, ¿eh? No seas humilde. He de reconocer que en esa entrevista tenía un nudo en la garganta. Recordaba, no soy yo mucho de recordar esas experiencias, pero la entrevista me llevó a la conversación que manteníamos, me llevó a los recuerdos y es que era emocionante, ¿no? Todos los policías, en general, tenemos muchas cosas que decir, muchas vivencias que nos han hecho crecer, ¿no? Hoy estás aquí con nosotros, sobre todo para hablar de armas blancas, porque estaba este domingo leyendo una brutal pelea a machetazos, leyendo en el diario H50, lo publicamos este domingo de madrugada, una brutal pelea a machetazos en el barrio de San Fermín, muy cerca aquí en Madrid de la Caja Mágica, con varios intentos de acuchillamiento, de machetes y demás. Y luego seguí leyendo y vi que se producían por armas blancas unas 10 agresiones al día. Repito, 10 agresiones al día en España con arma blanca. Estamos hablando de todo tipo de agresiones que se destinan a un fin, bien a robos con arma blanca, bien a violencia de género con arma blanca, asesinatos con armas blancas, es decir, 10 ciudadanos españoles, ciudadanos y ciudadanas, sufren agresiones al día por arma blanca. Esto es una cifra escalofriante, Andrés. Y preocupante, ¿no? Y parece que va increciendo, ¿no? En los últimos años, en buena medida de la mano de los grupos violentos juveniles, ¿no? Que se van degenerando, ¿no? Que unos se van, otros aparecen, pero sí se observa esa tendencia al endurecimiento de sus formas, ¿no? y a su potencial agresividad. Además, quizás sea se consiguen muy fácil. Cuando has hablado de los grupos juveniles violentos, de las bandas juveniles violentas, parece que ahora se nos prohíbe, y tú eres policía igual que yo, respetas a la policía igual que yo, se nos prohíbe hablar de bandas latinas, porque prácticamente salió un comunicado del Ministerio de Interior y decía que teníamos que hablar de grupos juveniles violentos o bandas juveniles violentas. Bien, perfecto, lo decimos como quieran, pero son bandas organizadas, bandas de jóvenes organizadas, que bien es verdad, y eso tenemos que decirlo, no han conseguido un poder territorial como pasa en países latinos, son meros imitadores, aquí no tienen un territorio definido, un territorio donde imponen su ley, pero preocupan mucho, y lo fácil que es conseguirlas. Un machete de jardinero es que vas aquí a cualquier tienda de jardinería y consigues un machete de jardinero. ¿Dónde se puede atacar? ¿Qué se puede hacer para evitar precisamente que haya tantas armas en la calle? Blancas hablo. Bueno, pues Sebastián, has planteado muchas cosas en tu pregunta. Sí. Sin orden de importancia, quizá el lenguaje es muy importante, utilizar los términos adecuados es muy importante, pero a veces somos como excesivamente profilácticos, ¿no? Y eso lleva a una merma de la descripción, ¿no? y de llamar a las cosas por su nombre. No tiene mucho sentido que evitemos hablar de un grupo juvenil latino cuando la propia instrucción 822 clasifica uno de los 4 tipos de grupos organizados y violentos de carácter juvenil, es el de referencia grupal latino. Sí. La propia instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad lo contempla. Sin embargo, nosotros tenemos que ser más cuidadosos, ¿no? Es cierto que, insisto, bueno, al principio el lenguaje tiene un gran potencial, puede etiquetar y debemos usarlo con criterio y en ningún caso generar rechazo hacia la colectividad y extrapolar, ¿no? Hacen algo que hacen en realidad relativamente pocos, si bien generan mucho ruido y mucha alarma social, pero son pocos y no deben ser generalizable al resto de los colectivos de origen latino.
Uh-huh. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que las policías están actuando muy bien, particularmente la nuestra, ¿vale? Creo que orquestada por buenos procedimientos de actuación a nivel de Secretaría de Estado de Seguridad, estamos haciendo en general los deberes, sin perjuicio de que por supuesto lo podemos hacer mejor, y los datos tienden a estar, los números tienden a acompañar, ¿no?, una cierta minoración en los homicidios que ha habido, en el 23 respecto al 22, y en general una contracción del número de miembros de estas bandas juveniles. La policía, digo, está haciendo un buen trabajo a nivel de investigación, las brigadas de información y luego a nivel también de prevención, nuestras unidades informadas, con control de los territorios típicos de ellos, con esas identificaciones rutinarias que parecen que no son relevantes, pero generan una información impresionante y son la base y el fundamento de futuras investigaciones, ¿no? Y luego también una reflexión que siempre nos hacemos es acerca de la necesidad y oportunidad de dar una repensada al reglamento de armas, ¿verdad? Sí. Porque, claro, actualmente puedes comprar un machete de 40 centímetros en la tienda, pero al salirte a la calle ya estás cometiendo una infracción administrativa. Correcto. Vale, hay una casi contradicción en los propios términos, ¿no? Correcto. Hay muchos intereses, claro. No solo tenemos que acercarnos a la noción de armas desde la óptica de seguridad, sino también desde la óptica de la autonomía, en fin. Pero bueno, es complejo y habría que dar una repensada por parte de aquellos que tienen capacidad para ello, ¿no? Sí, sí que tenemos que decir con estas bandas juveniles violentas, vamos a poner esa profilaxis de la que hablábamos para no criminalizar a determinados grupos dentro de España, que prácticamente en el momento que cometen un delito con arma blanca, la mayor parte de ellos, que también hemos visto algún arma de fuego, rápidamente son detenidos. Hablabas de la información. Efectivamente, aquí sí que es cierto que la Brigada de Información prácticamente los tiene controlados. Existen unidades especiales en la policía y con esto estoy tranquilizando a quien nos está escuchando, unidades especializadas que efectivamente controlan este tipo de actividad delictiva que no se ha llegado a implantar. Y yo sé que a la gente esto le extraña cada vez que se dice que no se ha llegado a implantar como quieren implantarse ellos, es decir, controlando un territorio, dominando un territorio, ejerciendo un poco pues la fiscalidad de ese territorio, es decir, cobrando hasta por estar en ese territorio, como pasa en las verdaderas bandas latinas. Aquí son meros imitadores, burdos imitadores, eso sí, muy peligrosos. Y en una sociedad en la que vivimos, cada vez que aparece un titular de un acuchillamiento, pues nos asustamos todos. Claro, esto es el problema. Y hablabas antes de las operaciones que efectivamente daban o han dado muchísima información. La última, no sé si lo recuerdas, la operación Hispano, que se produjo, corrígeme si me equivoco, creo que fue pues cuando se alteraron un poco estas organizaciones criminales, hace un año o por ahí, que hablábamos de 100 detenidos, de muchas incautaciones de armas y sobre todo la información que se sacó. Y que no era otra cosa que colocar precisamente a la unidad de información a trabajar, centrada sobre todo en este tipo de actividad delictiva, y hacer controles por parte de la UIP, por parte de la UPR en las calles. Y estos controles dan mucha información, no solo quitan armas, retiran armas, sino dan mucha información. Información acerca del tiempo y el espacio en el que pues un sujeto estaba, ¿vale?, junto con otros y en qué condiciones. Y esa información puede ser muy relevante en un futuro. Mencionas operaciones de éxito y bueno, las que son más importantes son las que están por llegar, porque el trabajo que están haciendo las brigadas de información es extraordinario y van a dar muchísimos resultados. Y al final el objetivo pues debe ser el de ilegalizar estas organizaciones criminales, ¿no? Sí. Ya se hizo en su momento, ¿verdad? Con el referente que tenemos, que eran los Latin King, sí, ¿vale?, que esa asociación fue declarada ilícita por el Supremo en última instancia, y que es un poco el futuro, ¿no? El futuro es que después de unas investigaciones muy tejidas, muy bien construidas, pues se pueda ilegalizar a estas organizaciones. Lo que sí quiero... Lo que sí me gustaría, y te lo pregunto como profesor, como formador en DEPOL, las armas, hablabas antes de una vía administrativa. Me gustaría que me diferenciase, sobre todo para nuestros oyentes, esa vía administrativa a la hora de intervenir un policía en la calle, un arma, de la vía penal. Hablamos de la posesión dinámica, esa palabra clave. ¿Cómo podrías...? Y te pido, por favor, que nos lo expliques a nuestros oyentes. ¿Qué le pasa a una persona que lleva un arma blanca en la calle?
voy a intentarlo. En nuestro reglamento, bueno, la tenencia de armas puede tener relevancia o bien administrativa, infracción y una sanción económica, o incluso penal, procedimiento penal y una sanción de otra índole, ¿no? Hay armas que por sí mismas pues tienen de relevancia penal y vamos al procedimiento penal. Sin embargo, otras estas son fronterizas y en función de todas las circunstancias que concurren en su tenencia o posesión, pueden hacer que vayamos o se tipifiquen o reputen como infracción administrativa o, lo que es más grave, como infracción penal. Esas circunstancias, en última instancia, lo que hacen es determinar si esa tenencia es muy peligrosa o no. Si la tenencia es muy peligrosa, nos iríamos, en esas armas fronterizas nos iríamos a la tenencia penal y si no es peligrosa, a la administrativa. Estamos hablando de esas armas fronterizas que son las armas blancas en particular. En definitiva, depende de dónde la lleves, cómo la lleves y el lugar en que la lleves. Exacto. Es otras armas blancas, a las que se refiere el artículo 4.1h del Reglamento de Armas, que debemos acercarnos a este efecto con una consulta de Fiscalía General de Estado que conceptúa la noción o define la noción que tú has referido de tenencia dinámica y como equivalente a tenencia penalmente relevante y que básicamente consiste en valorar el potencial lesivo y la peligrosidad inherente del arma en sí, en qué contexto se lleva, pues es que está en un parque con niños pequeños en los columpios, es muy peligroso, o en un sitio concurrido por mucha gente, ostras, es que es muy peligroso. Y también las circunstancias personales del poseedor o tenedor, ¿no? Es que está vinculado en muchos hechos o reseñas previas de riñas tumultuarias, de agresiones, de intentos de homicidio, ¿no? Todas esas circunstancias pues, deben ser valoradas por el policía actuante para determinar si procede detención porque es un delito ante esa tenencia dinámica y especialmente peligrosa, o en otro caso, pues derivarla a un procedimiento administrativo, a una actuación administrativa sancionadora, ¿no? Con la intervención del arma, extendiendo el acta y, bueno, dando cuenta a efectos de que se trata de procedimiento administrativo y terminará en su caso con eventual multa. Correcto, en definitiva no es lo mismo porque alguna vez me lo ha preguntado algún alumno, dice, yo tengo un padre y yo también, de un pueblo que lleva un machete pues para ir al campo normal. Mi padre ha sido pastor, mi padre pues está en el campo con un machete pues para romper alguna planta, para cortar alguna gaja, como dice el del árbol, para darle a las cabras luego en casa. Pues hombre, no creo que se vaya la Guardia Civil a sancionar a mi padre con un machete por el campo, solo faltaba. Pero ese mismo machete de jardinero, evidentemente, a las 4 de la tarde en una zona pues, escolar y demás, pues puede acarrear como mínimo una sanción administrativa. Nadie puede llevar armas por la calle, armas blancas, me estoy refiriendo. En esa línea, pero sí que quisiera preguntarte tu opinión sobre cómo se puede reducir esto, porque la cifra es preocupante y te lo digo ya como profesional, te lo digo como policía. 10 agresiones al día, a mí me parece preocupante. ¿Crees que tiene que haber algún cambio penal, algún cambio administrativo? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros, no? Al final, claro, si el reglamento de armas es modificado, se actualiza a las nuevas necesidades, pues todo sería mucho más fácil. Es decir, si no se pudiera adquirir en el mercado legal machetes, por ejemplo, que es el instrumento básico utilizado por estos grupos juveniles, ¿no? ¿Qué podemos hacer que esté en nuestra mano? ¿No? Pues seguir trabajando como estamos haciendo. Efectivamente, la cifra es preocupante. Es cierto que luego la agresividad es muy intra, ¿no? Es entre ellos. Ya, también es cierto. No afecta a otros colectivos ciudadanos, pero genera muchísima alarma y luego genera un caldo de cultivo que puede precipitar, propiciar, acelerar otras conductas desviadas. No, hay que acabar con ello de forma inmediata, ¿no? Estamos en una buena línea investigando. Y las investigaciones van a dar muy buenos frutos en lo sucesivo. Y luego a nivel de prevención es clave, ¿no? Controlar los espacios. Ellos son muy, muy territoriales, como decías. Y esto lo he experimentado yo, ¿no? En un sitio de encuentro habitual de ellos, de uno de estos grupos, pues le negamos el espacio. Lo ocupamos nosotros. Claro, y entonces notamos que se desorientaban. Y durante unas semanas y meses controlamos mucho y en el distrito no hubo ningún tipo de agresión, ¿no? Bueno, hay que controlar los espacios, hay que identificar, hay que estar encima de ellos, en definitiva, ¿no? Y luego pues lo de siempre, ¿no? De la seguridad,
se ataca de diferentes perspectivas, ¿no? Es un poliedro con muchas caras y nosotros aportamos una visión, pero la educación, ¿vale? El enfoque social es también fundamental. Desde luego, darle una ocupación, porque al final son jóvenes, desde 14 a 30 años, más o menos, ¿no? Claro, todo es como muy teen, ¿no? Chavales que no están por hacer, que están desorientados, quizá también vienen de cultura, de otras culturas, están en un proceso de integración y esa integración no siempre es fácil y a veces pues les da mucha seguridad sentirse integrados, ¿no? Esa noción gregaria en grupos que le dan estructura y le vertebran. Bueno, pues tenemos que trabajarlo y, por cierto, el plan director es un plan también muy ambicioso y nos da muchísimas posibilidades. Esas intervenciones policiales muy didácticas en centros docentes, muy de interacción con el alumnado y con la comunidad educativa. Eso es también un punto neurálgico para intentar llegar el mensaje, ¿no? de que ese camino no conduce a nada. Lo importante, señalar a nuestros oyentes, sobre todo, que estamos en buen camino, que a pesar de que efectivamente, como estamos comentando, producen alarma social, estamos hablando de una alarma social entre ellos, siempre las agresiones son entre ellos, es verdad, producen alarma social, y que efectivamente de alguna manera no se han llegado a implantar como ellos quieren implantarse con un dominio territorial. Aquí en España esa forma de dominio territorial pues no se ha implantado, que son las verdaderas bandas latinas. Aquí son meros imitadores. Eso es, ni se van a implantar, no lo vamos a permitir. Pues muchísimas gracias por una nueva intervención. Lo vamos a llamar de carácter técnico, como siempre. Nos has aclarado el tema de las armas. Muchísimas gracias, Andrés. Nos vemos ya el jueves que viene, ¿no? El siguiente, porque el jueves que viene repetiremos algún programa de estos que la gente nos haya oído menos, ¿verdad? Efectivamente, Andrés. Y a todos los oyentes, porque estamos ya en Semana Santa. Y yo también quería puntualizar, ¿no? Que sí que efectivamente lo que estáis comentando, que se ha triplicado esta cifra, por desgracia, y en estos 5 últimos años. Y que bueno, que ahí estáis haciendo muy buena labor. Muchísimas gracias, Andrés. Un placer, como siempre. Andrés, un abrazo. Y por cierto, que sepáis que me habéis despertado las ganas de ir a la exposición. Ah, estupendo. Oye, al final, la Policía Nacional hacemos bien nuestro trabajo y en buena parte lo hacemos por nuestros mayores, ¿no? Por tantos policías que en otras generaciones han hecho un buen trabajo con muy pocos recursos y que nos han transmitido intergeneracionalmente el saber hacer policía, ¿no? Nos debemos a ellos y yo voy a ir y recomiendo que todos vayamos porque nos vincula con nuestra historia. Desde la dirección, y te lo digo porque lo sé de buena fe, están muy contentos con decir, por ser nosotros un poco el altavoz de estos 200 años, porque ellos oficialmente no pueden enfrentarse a estos locos de la red social Twitter, de X, que vienen diciendo que tenemos pues 30 años, ¿no? Más o menos. No, tenemos más, tenemos 200. Pero bueno, es lo de menos. Seguimos trabajando igual que el primer año. Muchísimas gracias, Un fuerte Andrés. abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego, Andrés. Gracias.